Desde que la humanidad tiene conciencia, hemos mirado al cielo nocturno y a la inmensidad del espacio, preguntándonos qué había ahí fuera. ¿Había otros seres como nosotros mirando al mismo cielo y planteándose la misma pregunta? A lo largo de los siglos siempre nos hemos preguntado, ¿estamos solos? A veces se conservan en el arte o en el papel casos que se remontan a la Edad Media e incluso a la Antigüedad. Imágenes de platillos volantes, extrañas naves con forma de cigarro e incluso luces resplandecientes en el cielo han cautivado las mentes de los seres humanos desde la noche de los tiempos. ¿Son como nosotros? ¿Son pacíficos? Y lo más importante, ¿son reales? Las siguientes historias son relatos de encuentros con seres que podrían ser de otro mundo. ¿Son reales? Usted decidirá. La primera historia proviene de Topolovka, Rusia. Entre junio y julio de 1966, un geólogo moscovita llamado Oleg Ivanovich participaba en una excursión geológica y junto con otros miembros del grupo atravesaban un espeso bosque al noroeste de Topolovka. Una noche, uno de los caballos tuvo problemas y se quedó atascado en el pantano, por lo que decidieron acampar. Durante la noche les despertó un ruido ensordecedor que provenía del cielo. Ivanovich salió corriendo de su tienda y pronto descubrió que a su alrededor el bosque había ardido y había fuego por todas partes. Los árboles ardían. El calor se hizo demasiado intenso para soportarlo y todos saltaron al río para escapar de él. A la mañana siguiente se supo que aún quedaban reductos del bosque ardiendo y humeando. Los hombres habían salido a ver dónde parecía haber sido la explosión. Entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. La brújula habían empezado a girar sin control. La radio no funcionaba bien y era prácticamente inútil, y empezaron a sentir una sensación de impotencia. Los árboles parecían estar todos inclinados en una dirección y sus copas estaban cortadas como por un cuchillo gigantesco. Al acercarse con cautela por el terreno pantanoso, vieron la silueta de un objeto quemado. Parecía casi como dos lavabos puestos frente a frente con luces intermitentes. Alrededor de la parte central rodeada, pudieron ver una pequeña puerta de la que salía un denso humo negro que emergía del oscuro interior. A través de la puerta, vieron asomar una especie de tentáculo. Debido al suelo pantanoso, no pudieron avanzar más. Solo podían quedarse mirando. Desde unos 25 metros de distancia, empezaron a tomar fotografías, pero ninguna salió muy bien. Se sospecha que se debe a la radiactividad de la zona, como después del accidente. Esto se debe a que, incluso durante ese breve periodo, todos se sintieron invadidos por el vértigo y las náuseas. La vista de Ivanovich también se vio afectada de alguna manera y decidieron que era más seguro retirarse a una distancia más segura. Pero para entonces estaba oscureciendo y oyeron el ruido de helicópteros que se acercaban. Los testigos contaron más de 5 helicópteros que se dirigían al lugar donde yacía el ovni estrellado. Pensaron en volver al lugar, pero estaba oscureciendo y sus brújulas ya no funcionaban. Así que a la mañana siguiente, sobre las 10 de la mañana, volvieron al lugar y no había nada. No quedaba ni un trozo de metal ni un objeto quemado. Sin embargo, encontraron huellas humanas en el suelo pantanoso y marcas dejadas por helicópteros. Más tarde aparecieron otros testigos oculares. Ana Igoronovna había sido despertada en mitad de la noche por un estruendo y encontró las paredes de su casa temblando, en un estado de estar medio dormida y medio despierta. Miró fuera y vio que el cielo estaba iluminado como si fuera de día. El suelo empezó a temblar y vio una gran luz resplandeciente que descendía hacia el bosque, una luz descrita como tan brillante como el sol. Le hizo levantar los ojos y le afectó a la vista. La cosa cayó en algún lugar del bosque y ella sintió una poderosa ráfaga de viento. Y entonces todo se oscureció. Todo lo que quedó fue un gran resplandor en la distancia. Otro testigo, Mikhail Kouzmich,
un cazador de 79 años, había estado pescando en la zona a altas horas de la noche, y de repente oyó un ruido tremendo, una especie de aullido. Entonces el cielo se iluminó como si estuviera en llamas. Corrió en busca de refugio y se produjo una explosión y fue alcanzado por una tremenda ráfaga de aire. Las copas de los árboles se incendiaron y crepitaron al saltar las llamas. Pensó que los chinos habían lanzado un misil nuclear. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya habrán oído esa historia, pero a mí me gustó porque es una de esas historias de la época soviética, la época de la Guerra Fría, cuando todo era tan secreto y tan, ya saben, clasificado. Pero una cosa que me gusta de estas historias de la Rusia soviética es que, ya sabes, pero desde antes, los soviéticos eran muy, ya sabes, muy reservados sobre estas cosas, y desde que cayó el telón de acero, todo se ha ido filtrando muy lentamente. Esta segunda historia es de Canadá y ocurrió en noviembre de 1930. Y esto fue en la zona rural de Nunavut, que es un territorio del norte de Canadá. En caso de que te lo estés preguntando, los territorios del norte son Nunavut, territorios del noroeste, y el Yukon. Así que el lago Anjikuni se encuentra a lo largo del río Kazán, y si no recuerdo mal es un lugar popular para la pesca de la trucha y el lucio, o al menos en ese momento lo era, porque era muy abundante allí en la zona, y la colonia que estaba allí rápidamente creció en tamaño debido a esto. Y así, como muchas más personas comenzaron a establecerse allí, y se hizo famoso casi de la noche a la mañana por esta experiencia que sucedió. Joe Lavelle era un cazador de pieles canadiense y tenía mucha experiencia en ello. Era un cazador más que capaz y era bien conocido en la zona, y sabía que los Inuit habían formado una comunidad allí, y a veces pasaba por allí y pasaba la noche mientras comerciaba y todas estas cosas. Así que no es como si fuera un extraño que llegó a este lugar y, ya sabes, estas cosas extrañas sucedieron. Él había conocido la zona antes y dice que estaba familiarizado con los cuentos inuit de espíritus de la madera y otros seres supuestamente maliciosos que vivían en la parte remota de Canadá. También es interesante señalar que esta zona tiene un montón de historias sobre el Wendigo. Y así, como he dicho, que incluso a pesar de esto, la tribu era muy amable. No tendrían ningún problema en ofrecerte una cama. Y ya sabes, siempre daban la bienvenida a los viajeros que pasaban. Ellos solo, ya sabes, parecen ser buena gente. Sin embargo, una noche, Lavelle se había acercado a la aldea y se sintió extrañamente atenazado por el miedo y la ansiedad. Esta noche en particular resultó ser diferente a todas las demás en las que había estado allí. La luna llena proyectaba una luz espeluznante sobre la aldea y Lavelle se dio cuenta de que nada se movía. Normalmente había un ejército de huskies que se alborotaban con la llegada de visitantes, y él solo oía silencio. De hecho, el único sonido que podía oír era el de sus propias raquetas de nieve y el eco hueco de su saludo al pueblo. Inmediatamente supo que algo iba muy mal y que algo iba mal. Una vez que se acercó, comenzó a investigar el pueblo. Todos los signos de vida estaban completamente ausentes de todo el pueblo. No había risas, ni conversaciones, ni siquiera la ausencia total de humo que saliera de las chimeneas indicaba la presencia de vida. Todo lo que encontró fue un fuego solitario que se había encendido en la distancia y se dirigió hacia él. Pero el fuego parecía llevar ardiendo bastante tiempo. Y al observarlo más de cerca, descubrió que alguien había comenzado los preparativos para una comida. Pero es como si nunca hubieran terminado y el guiso se hubiera arruinado. Siguió buscando, con la esperanza de toparse con alguien que pudiera explicarle lo sucedido. Poniéndose un poco frenético, Joe empezó a examinar físicamente las casas de la tribu para determinar si había algún indicio o pista de lo que podría haber provocado que se levantaran y se fueran o desaparecieran. Y por desgracia, no encontró nada.
De hecho, cuando registró las casas, lo que encontró fueron hogares bien abastecidos de comida y armas. Y en un lugar encontró otra comida muy quemada. Y en otro encontró una reparación desechada de una piel de foca menor que aún no había sido terminada. Se puso a pensar que debió de ser un suceso muy repentino para que las 30 personas de la aldea se levantaran y desaparecieran así como así. No había signos de lucha y, de hecho, toda la comida, las armas e incluso la ropa habían sido abandonadas. De hecho, al mirar a su alrededor, no encontró huellas fuera de las suyas, ni siquiera de los perros. Así que cuando los buscó, los encontró y se dio cuenta de que todos habían muerto de hambre. Todo esto y más fue más que suficiente para que siguiera adelante hasta la oficina de telégrafos más cercana, situada varias millas más allá. Por el momento tendría que renunciar a la comida y al cobijo, pero estaba ansioso por salir del inquietante pueblo y buscar ayuda. Cuando llegó a la oficina de telégrafos, informó de su encuentro e insistió en que la policía de montaña canadiense iniciara una investigación formal. De camino al pueblo, los agentes vieron una cabaña aislada que pertenecía a otro trampero llamado Armand Laurent y a sus 2 hijos. Al ser interrogados, declararon haber visto un gran objeto cilíndrico que adquirió la forma de una bala y se dirigió hacia el lago Anjikuni. Informes no confirmados también afirmaban que, cuando la policía llegó al pueblo, descubrió que todas las tumbas del cementerio habían sido abiertas y vaciadas, y que las lápidas estaban perfectamente apiladas a ambos lados de las tumbas, lo que descartaba a los animales como culpables. A continuación se llevó a cabo una intensa y minuciosa investigación, pero no se pudo encontrar ninguna razón creíble de lo sucedido. De hecho, se dice que la tribu y la colonia llevaban desaparecidas 8 semanas antes de la llegada de las campanas. Pero esto plantea algunas preguntas. Si la aldea había sido abastecida de alimentos, ¿cómo es que los perros murieron de hambre? Y si el pueblo había estado abandonado durante 8 semanas, ¿por qué ardía el fuego? Siempre me han gustado este tipo de historias, porque son espeluznantes y me recuerdan a la colonia de Roanoke, en Estados Unidos, donde desaparecieron sin más. Creo que esta es una de esas cosas que nunca tendrán una explicación adecuada de lo que pasó, aunque lo incluyo en el video por el extraño avistamiento del objeto cilíndrico que se convirtió en una bala. Así que donde yo vivo, una gran industria aquí es la silvicultura. Y eso significa que en el bosque, a lo largo de senderos y esas cosas, va a haber bolsillos donde no hay nada en absoluto. No hay árboles, no hay hierba, solo rocas labradas y arena y esas cosas. Así que esta historia, había 6 personas presentes. Todos ellos estaban en una carrera de 4 ruedas, y era una especie de tarde y el verano, y que habían salido de la pista en este claro porque iban a parar y hablar y comer y esas cosas. Ya sabes, las cosas que haces en una carrera de 4 ruedas, especialmente en el verano. Así que estaban charlando, pasando un buen rato, ya sabes, comiendo y esas cosas, y entonces escuchan una especie de zumbido, como un tipo de ruido, y miran y hay como una colina que es todo hierba en esta zona. Porque supongo, solía ser un campo de agricultores, porque eso solía ser una gran cosa por aquí, también. Y vieron este disco bajar del cielo y venir, como, creo que dijeron, de 4 a 5 pies del suelo, y solo aceleró a través hizo una inmensa inmersión a aproximadamente esa altura del suelo, y luego disparó a través del suelo hasta la colina, y luego despegó y luego simplemente desapareció en el cielo. Y creo que dijeron que el disco era de unos 15-20 pies de ancho. Pero lo que noté fue la cantidad de calor que salía de él. Era como cuando abres la puerta de un horno y puedes sentir el calor irradiando hacia ti. Dije que era así, pero mucho más intenso. Y como que ahora estaban todos sudados y probablemente se habían hecho algo en los pantalones de ver esto. Y nunca vi si había como ver a alguien dentro de ella o algo así.
Tampoco mencionaron si tenía luces intermitentes, pero dijeron que era de color gris oscuro y que, como dije, se acercó mucho al suelo. Luego golpeó esa pequeña colina y se fue volando.